tal? Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Siendo las 12 horas con 2 minutos del día 16 de julio del año 2025, damos inicio a esta sesión pública de resolución, misma que fue convocada con la debida anticipación, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y por el reglamento interno de este órgano jurisdiccional. Secretario, le solicito, por favor, haga constar la existencia de quórum legal. Con gusto, magistrado presidente. Hago constar que además de usted, están presentes en el salón de plenos la magistrada Brenda Judith Serafín Morfín y la magistrada Marcela Zárate Llamas. Por lo tanto, hay quórum legal para llevar a cabo la sesión conforme al artículo 13 del reglamento interno del tribunal. Muchas gracias, secretario. Derivado de esto, se declara la existencia del quórum legal e instalada la sesión. Le solicito dé cuenta con los asuntos listados para resolver el día de hoy, por favor, secretario. Sí, presidente. Le informo que se tiene programado para ser discutido en esta sesión pública de resolución 2 expedientes de juicio para la ciudadanía, un asunto general y su acumulado y un procedimiento especial para resolver conflictos laborales entre el instituto y sus trabajadores. Las partes interesadas se precisaron en la convocatoria a la que se dio publicidad en los lugares que establece el reglamento, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas, a su consideración los asuntos listados en la convocatoria. Ok, al no haber intervenciones, les solicito manifiesten en votación económica si están de acuerdo. A favor. Visto el resultado de la votación, se aprueba el orden del día. Para continuar, dado que el asunto identificado con las siglas JDC 010/2025 se encuentra turnado a la ponencia de la magistrada Brenda Judith Serafín Morfín, le cedo el uso de la voz para que nos presente su proyecto de resolución, magistrada. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Por favor, solicito a la secretaria relatora, Nidia Eunice López Roa, para que rinda cuenta del asunto y exponga los puntos resolutivos que propongo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas. Doy cuenta del proyecto para resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con número de expediente JDC 10/2025, mediante el cual la parte actora impugna el llamamiento y toma de protesta al cargo de regiduría integrante del Ayuntamiento del Salto, Jalisco. Lo anterior, con motivo de la autorización de la licencia por tiempo indefinido de la entonces regidora por el principio de representación proporcional. En el proyecto que se pone a su consideración, se estima, con fundamento en parámetros constitucionales y convencionales, así como en diversos criterios jurisprudenciales, que el derecho político electoral a ser votado incluye el derecho a ocupar y desempeñar el cargo, que el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho constituye un elemento esencial de la democracia representativa, que el acceso a la función pública debe darse en condiciones generales de igualdad, que la designación por parte de la autoridad responsable de la regidora mujer en suplencia de la otrora regidora mujer con motivo de la autorización de licencia por tiempo indefinido contraviene lo dispuesto por el artículo 24, numeral 8 del Código Electoral del Estado de Jalisco, en relación con el artículo 260 del Reglamento General del municipio del Salto, Jalisco, que establecen respectivamente: para suplir a los regidores de representación proporcional, será llamado el ciudadano o ciudadana que, de acuerdo a la planilla registrada, sea el siguiente en el orden de prelación. Para el caso, el promovente del juicio ciudadano, quien aparece en la posición 6 de la planilla registrada a municipios del municipio del Salto, Jalisco, por el partido político Movimiento Ciudadano, dentro de la cual la regidora designada ocupa la posición 7. Y que las faltas definitivas y temporales de las y los regidores
y la o el síndico municipal, en caso de licencia por más de 2 meses o por cualquier otra causa, se suple conforme a lo dispuesto por la ley estatal en materia electoral. Que si bien existe una línea jurisprudencial que ha reconocido un trato diferenciado justificado en favor de las mujeres en razón de la desigualdad histórica que han padecido y aplicable a la integración de entes colegiados gubernamentales en sus diversos órdenes de gobierno con el objeto de alcanzar la paridad, también lo es que para dicho supuesto de integración de autoridades y respecto al caso que nos ocupa, existe jurisprudencia que ha establecido que un trato diferenciado no debe implicar una afectación desproporcionada o innecesaria de otros principios o derechos implicados, dado que por regla general, para la asignación de cargos de representación proporcional debe respetarse el orden de prelación de la lista de candidaturas registrada. Si al considerarse ese orden se advierte que algún género se encuentra subrepresentado, la autoridad podrá establecer medidas tendentes a la paridad. Por lo que el ajuste en la asignación de cargos de representación proporcional debió ser precedido de la existencia de una subrepresentación de género y no de forma contraria, es decir, hacer el ajuste en la asignación sin haberse advertido en primer lugar que no existía una subrepresentación del género femenino en la integración del ayuntamiento, compuesto por 9 mujeres y 7 hombres, antes de la incorporación de la regidora en suplencia y naturalmente en forma posterior a su toma de protesta como munícipe. Lo anterior derivó en la afectación de otro principio rector en materia electoral, además del principio de legalidad, el de certeza, en razón de que en la legislación, así como en los lineamientos del Instituto Electoral local, en lo que corresponde, se establece puntualmente no solamente los requisitos para participar como persona candidata a munícipe, así como las reglas para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, sino también la forma en que habría de resolverse para el caso de suplencia de una regiduría de representación proporcional en forma específica. En consecuencia, se propone revocar el acto impugnado en virtud del cual se tomó protesta de ley como regidora suplente del Ayuntamiento del Salto, Jalisco, Administración 2024-2027 a la parte interesada, en el entendido de que se dejan a salvo los actos legales suscritos por la misma durante su gestión. Se ordena al Pleno del Ayuntamiento del Salto, Jalisco, llama a rendir la protesta de ley como regidor a la parte actora en el presente juicio ciudadano, por ser el siguiente candidato en el orden de prelación de la lista municipios registrada por el partido político Movimiento Ciudadano, y cuyo nombramiento no afectará a la integración paritaria del Cabildo al quedar integrado para este efecto por 8 mujeres y 8 hombres. Es cuanto, magistrado presidente, magistradas. Muchas gracias, secretaria. Magistradas, ¿está a su consideración el proyecto? Al no existir intervenciones, señor secretario general, le solicito tome la votación nominal correspondiente. Con gusto, presidente. Magistrada Brenda Juit Serafín Morfín. A favor. Magistrada Marcela Zárate Llamas. A favor. Magistrado presidente Manuel Rodríguez Murillo. A favor. Magistrado, registro 3 votos a favor. Muchas gracias, secretario. Vista la votación, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. Continuando con la presente sesión y en razón de que el expediente AG 01-2025 y acumulado RAP 5-2025 fue turnado a la ponencia de la magistrada Marcela Zárate Llamas, le cedo el uso de la voz para que exponga su proyecto de resolución. Buenos días. Gracias, presidente. Llamo a la mesa de relatoría al secretario relator Cristian Antonio Díaz Carlo para que dé cuenta del asunto que someto a su consideración y lea los puntos resolutivos que propongo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta con el proyecto para resolver el asunto general 1 y acumulado recurso de apelación 5 de este año, en el cual diversas personas exmilitantes y extrabajadores integrantes del otrora partido político local Somos
impugnan omisiones que atribuyen al Consejo General del Instituto Electoral Local y al interventor designado para la liquidación del referido partido. En el proyecto se propone que es inoperante por un lado e infundado por otro el agravio relativo al señalamiento de omisiones del Consejo General del Instituto Electoral Local. ¿Por qué? Por un lado, respecto a las que involucran etapas pasadas en el procedimiento de liquidación del otrora partido político local Somos, este tribunal electoral ya se pronunció en diversos medios de impugnación, como la misma parte actora señala. Y por otro, respecto a sus supuestas omisiones de supervisión y seguimiento de las responsables sobre las gestiones y actuaciones realizadas a partir del mes de diciembre de 2024, no ha existido una omisión en vigilar o supervisar, ni una falta de diligencia para concluir con el procedimiento de liquidación. En continuidad, por lo que ve el agravio encaminado a contrarrepetir la designación y actuación del interventor por, entre otras aseveraciones, incompetencia, impericia y falta de conocimientos técnicos, legales y contables, se propone que es inatendible, porque además de ser genéricas las mismas, implícitamente impugnan la designación del interventor designado, siendo un hecho que aconteció el 26 de julio del 2021, mediante acuerdo IEPC-ACG-299/2021, por lo cual se trata de un acto respecto del cual, en todo caso, precluyó el derecho de la parte actora de inconformarse, pues ya se consumó su derecho de acción y así no es posible llevar a cabo el análisis del motivo de disenso. Por otro lado, en cuanto al agravio relativo a que el interventor designado supuestamente presionó a la parte actora a firmarle documentos, el 22 de mayo del año actual en su oficina, se propone que es infundado, porque la parte actora no aportó elementos probatorios para probar su dicho. En el expediente no se desprende probanza alguna y, por el contrario, obra copia certificada del acta circunstanciada, secretaria ejecutiva del Instituto Electoral Local, levantada en esa fecha, con motivo de los pagos efectuados por el interventor a las personas actoras, que incluye imágenes fotográficas de la que no se advierte que se haya sentado algún acto de presión o alguna irregularidad. Así las cosas, la parte actora no prueba sus aseveraciones de la supuesta presión que aducen en el presente motivo de disenso. Finalmente, por lo que ve al agravio que se duelen de que el interventor designado propició que se sigan sin poder cobrar sus derechos laborales y le aplicó ilegalmente una retención arbitraria excesiva de alrededor del 33% del impuesto sobre la renta, ocultándoles los montos y los comprobantes de dichas retenciones, cuando el interventor debió haber entregado al momento mismo de hacer y entregar dichas retenciones y que por ello deben recibir el pago de intereses justos en compensación. Se propone que el motivo de disenso es inatendible porque este tribunal electoral está imposibilitado para analizar la determinación del impuesto sobre la renta retenido, si fue correcta o no la retención de impuestos ante el sistema de administración tributaria SAT, si fue legal o abusiva, como lo refiere la parte actora, menos aún si debe de haber compensación o devolución de impuestos, porque este órgano jurisdiccional no tiene facultades para determinar si el monto es correcto por ser competencia exclusiva de la autoridad fiscal, y los medios de impugnación en materia electoral no son la vía idónea para verificar si la determinación del impuesto sobre la renta fue correcta, al no ser competencia de esta autoridad electoral, por lo cual, al ser inatendible el agravio por esta autoridad resolutora, se dejan a salvo los derechos de la parte actora para acudir a las instancias pertinentes. Por lo anterior, en el proyecto se propone que son inoperantes, inatendibles e infundados los agravios de la parte actora en los términos precisados en la sentencia. Den la cuenta, magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistradas, a nuestra consideración el proyecto de resolución planteado. Si no existen intervenciones, señor secretario general, le solicito tome la votación nominal correspondiente. Sí, presidente. Magistrada Brenda Judith Serafín Morfín. A favor. Magistrada Marcela Zárate Llamas. A favor. Magistrado presidente Manuel Rodríguez Murillo. A favor. Magistrado, registro 3 votos a favor. Muchas gracias, señor secretario general. Vista la votación, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad. Finalmente, y en razón de que los últimos dos asuntos listados en la convocatoria se encuentran turnados a la ponencia a mi cargo, solicito a la secretaria relatora Claudia Guadalupe Bravo Saldate pase a la mesa de relatoría para que exponga los proyectos de resolución que someto a su consideración, así como los puntos resolutivos, magistradas. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, doy cuenta del proyecto para resolver el juicio JDC-014-2025, en el cual
la hoy actora Brenda Guadalupe Carrera García impugna el acuerdo legislativo del 10 de junio de 2025 aprobado por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, por el que se determinó removerla de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos. La actora argumenta que esta remoción vulnera su derecho político electoral a ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo y señala violaciones al debido proceso y al principio de legalidad, como la inexistencia de causa justificada, incumplimiento de la votación requerida y violación al derecho de audiencia. En el proyecto se considera que el acto impugnado se trata de un acto soberano del Congreso del Estado de Jalisco relacionado exclusivamente con su integración, organización interna y funcionamiento de los órganos y comisiones legislativas estrictamente de naturaleza parlamentaria, excluido por su propia naturaleza de la tutela del derecho político electoral de ser votado, por lo que se concluye que la remoción de la presidencia de la comisión no constituye una vulneración al derecho a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, porque se considera que es una decisión operativa y de organización interna en libertad soberana del Congreso, situación que no afecta la esencia del mandato popular que la actora recibió al ser electa diputada. En consecuencia, se propone determinar que el tribunal carece de competencia material para conocer y resolver el presente juicio. Continúo. Doy cuenta del proyecto para resolver el procedimiento especial para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral y sus servidores número 10 de 2025, promovido por Berta Rocío Reyes Reyes, quien demanda del Instituto Electoral local la reinstalación en el cargo que desempeñaba como asistente técnica de Educación Cívica en la Dirección de Educación Cívica del citado instituto, por el supuesto cambio de adscripción del que fue objeto con motivo del acuerdo del Consejo General 007 de 2025, toda vez que, aduce la actora, no se observaron los procedimientos establecidos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa y los lineamientos para cambios de adscripción y rotación del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del sistema de los organismos públicos locales electorales. Además, que no se incluyó una fecha cierta de entrada en vigor del cambio de adscripción. En el proyecto, del examen de las documentales públicas que poseen valor probatorio pleno, así como de las manifestaciones vertidas por la parte demandada, en el sentido de que se llevó a cabo la reestructuración de la plantilla laboral del Instituto Electoral local y que para mejor equilibrio del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional que integra la Dirección de Prerrogativas, se aprobó la rotación o cambio de la plaza de la demandante a dicha dirección. Se considera que son insuficientes para sostener la legalidad del cambio de adscripción, puesto que no se cumplió con el procedimiento previsto para tal efecto en el estatuto y los lineamientos antes referidos, ya que no obran en el expediente probanzas que acrediten que está concluido el procedimiento de rotación de plazas y cambios de adscripción y, por tanto, se tiene por acreditado el cambio de adscripción indebido alegado por la parte actora. En consecuencia, en el proyecto de cuenta se propone reinstalar a la actora en el cargo en los términos precisados en la sentencia. Hasta aquí las cuentas, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretaria. Magistradas, a nuestra consideración los proyectos de resolución. Muchas gracias. Si no existen intervenciones, secretario, le solicito tome las votaciones nominales correspondientes, por favor. Sí, presidente. Magistrada Brenda Judith Serafín Morfín. A favor. Magistrada Marcela Zárate Llamas. A favor. Magistrado presidente Manuel Rodríguez Murillo. A favor. Magistrado, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación, los proyectos de resolución son aprobados por unanimidad. Con este resultado y ya discutidos los asuntos listados en la convocatoria, los proyectos de resolución con los que se ha dado cuenta se elevan a la categoría de sentencias. Se ordena adjuntar los mismos a los expedientes respectivos con la firma de las magistradas y el suscrito que participamos en esta sesión. Asimismo, se deberá
Se deberán cumplir las resoluciones en todos sus términos, cuyos puntos resolutivos serán asentados en el acta. No habiendo más asuntos que tratar y conforme al artículo 24, fracción 10 del reglamento interno, siendo las 12 horas con 22 minutos del día 16 de julio de 2025, damos por concluida esta sesión pública de resolución. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.